Saludos mis portales favoritos, Amos de Cosa por acá y quiero que me acompañen a leer algunos pasajes de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8 son pasajes muy importantes porque Pablo nos va a hablar de tres leyes. Tres leyes. Ley de Dios, que es el decálogo, como ya vamos a ver, en el antiguo pacto. Ahora, en el contexto del antiguo pacto, Pablo nos va a hablar de una segunda ley, la ley del pecado y de la muerte, que Pablo lo va a expresar de esta manera. Hay una ley que está externa del hombre o afuera del hombre, que es la ley de Dios. Y hay una ley interna del hombre en el contexto del antiguo pacto, que es la ley del pecado y de la muerte. Y Pablo va a llegar a decir que es mucho más fuerte y de mayor influencia en el hombre la ley del pecado y de la muerte, a tal punto que termina el hombre siendo esclavo del pecado. Es decir, la ley interna del pecado y de la muerte es una ley que obliga al hombre a hacer lo malo por naturaleza de pecaminosidad. Mientras que la ley de Dios que está afuera del hombre, lo único que termina haciendo es condenando al hombre precisamente por ser pecador. Entonces, la historia de Pablo llega a un punto culmen, así, el punto de crisis, cuando Pablo llega gritando: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces la historia, la trama de Pablo tiene un final muy especial, porque Pablo en el capítulo 8 nos habla de una tercera ley. Y esta tercera ley, que es la ley de vida en Cristo, es la solución al problema del pecado en el hombre. Entonces, Pablo va a contrastar el antiguo con el nuevo pacto, la antigua ley de Dios con la nueva ley de vida de Cristo en el nuevo pacto. Entonces, vamos a ir leyendo algunos pasajes esenciales. Romanos 7, versículo 4, dice: de manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Entonces los adventistas dicen: no, es que ahí no está hablando de la ley de Dios, hablando del decálogo, está hablando de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, si leemos en el contexto, vamos a ver que de la ley que Pablo está diciendo que Cristo ha liberado es precisamente de la ley del decálogo. Y vamos a seguir leyendo. En el versículo 6 dice: pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, hemos sido liberados de la ley, para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la letra. ¿Vieron? La letra haciendo referencia a qué? A la ley que estaba escrita, que era la ley, precisamente la ley mosaica, escrita tanto en un libro como en tablas de piedra. Entonces, ¿de qué ley Cristo nos ha liberado? Pues de la ley del antiguo pacto, no porque fuera mala. Pablo va a decir que la ley del antiguo pacto no es mala en ningún momento, por el contrario, como judío y como un antiguo o ex guardador riguroso de la ley, Pablo amaba mucho la ley de Dios y la tenía en alta estima. Pablo no va a hablar mal de la ley, pero va a decir que para la ley era imposible. Para la ley era imposible llevar a cabo el propósito de Dios en el hombre, porque la ley lo único que hacía era condenar al hombre. Entonces, ¿de qué ley, dice Pablo, han muerto a la ley? Han sido liberados de la ley. ¿De qué ley? En el versículo 7 Pablo dice que pues diremos que la ley es pecado. ¿De qué ley está hablando? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Efectivamente, Pablo está hablando del decálogo. ¿De cuál ley Cristo ha liberado al hombre? ¿De cuál ley el hombre ha muerto? De la ley del antiguo pacto, específicamente del decálogo. Porque hasta este momento Pablo todavía no habla de la ley del pecado y de la muerte. Vamos siguiendo la propia narrativa de Pablo. Ahora, dice Pablo aquí algo muy importante. Pero el pecado, tomando ocasión en el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Dato interesante. Pablo está diciendo: sin la ley el pecado está muerto. Con la ley el pecado está vivo. ¿Qué se necesita para poder decir
que existe pecado, se necesita de una ley que inculpe al transgresor de la misma ley. Dicho sea de paso, ese es el argumento de los adventistas, ¿verdad? Que se necesita en el nuevo pacto la ley, ¿para qué? Para saber qué es bueno y qué es malo. Pero Pablo va a decir que en el nuevo pacto las cosas funcionan distintas. De tal forma que la ley queda inhabilitada en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Porque los que están en Cristo están revestidos y están cubiertos por Cristo, a tal forma que la justicia de Cristo es imputada a aquellos que creen en Jesús. Por lo tanto, en los creyentes de Jesús no hay ninguna ley que te condene. ¿O acaso hay alguna ley que condene a Jesús como transgresor de la ley? No, efectivamente que no. Entonces Pablo va a decir, versículo 9, así que yo viví en un tiempo sin la ley, pero cuando vino el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó en muerte. Interesante, Pablo va a decir, cuando yo creí que podía guardar la ley, descubrí algo, me di contragolpes en la pared, advirtiendo que era imposible que yo cumpliera la ley, al punto que dice, el mandamiento que se suponía que me debía dar vida, me terminaba dando la muerte, me terminaba condenando. La ley de Dios, por ser santa, justa y buena, lo único que hace es condenarte, porque tú no eres santo, ni justo, ni bueno. Solo Jesús, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, de manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Dice, luego, lo que es bueno, es decir, la ley, llegó a ser muerte para mí de ninguna manera. Más bien, el pecado para mostrarse pecado, mientras lo bueno produjo muerte en mí, a fin de que mediante el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Pablo dice, la ley es buena. El asunto es que yo soy carnal y yo estoy sujeto al pecado. Yo soy, vamos a decir así, yo soy esclavo del pecado, dice Pablo. El problema no está en la ley. La ley es espiritual. El problema está en mí, que yo soy carnal. Entonces dice, porque lo que hago no lo entiendo, pero no practico lo que quiero, al contrario, lo que aborrezco eso hago. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena. Pablo termina diciendo, cada vez que yo peco, yo soy la evidencia de que la ley es buena. Cada vez que yo transgredo la ley, yo soy la evidencia de que la ley es santa, de que el mandamiento es justo. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley no era ni hacerme justo, ni hacerme santo, ni hacerme bueno. Dice Pablo, el propósito de la ley era demostrar precisamente que yo no era ni justo, ni santo, ni bueno. El trabajo de la ley era evidenciar mi naturaleza de pecado. Y entonces Pablo empieza a hablar ahora de la otra ley, la ley interna que había en él antes de Cristo. Dice, y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, hallo esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está diciendo, ¿sí? Hay una ley en mis miembros y dice, hay una ley en mi mente. Es decir, el deseo de agradar la ley de Dios. Pero aunque yo quiero agradar la ley de Dios, mi carne termina agradando la ley del pecado que habita en mí. Este es el dilema del hombre. Claro, los adventistas van a decir, no, Dios quiere que todos guarden la ley. Es más, Dios espera que todos guarden la ley. El propósito de Dios es que todos guarden la ley. Pues no, bueno, por lo menos Pablo no lo entiende así. Pablo dice, es imposible. Pablo está hablando desde su experiencia. Es imposible. Yo termino queriendo agradar a Dios y termino transgrediendo el mandamiento. Llega al punto en el que Pablo, en su desesperación, dice, soy un hombre miserable. ¿Quién me va a poder librar de este cuerpo que está condenado a muerte? La tesis de Pablo en el último versículo del capítulo 7 es interesante porque dice, yo mismo con la mente sirvo a Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y entonces dice, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué? Pablo está dándole gracias a Dios de que él quiere agradar a Dios, pero no puede. Y uno dice, ¿pero por qué, Pablo? Tú no debes de darle gracias a Dios por decir que cuando quieres agradar a Dios no lo puedes hacer. Bueno, hay que entender a Pablo.
Pablo empieza ya a entender la gracia, a explicar la gracia y dice, lo bueno es que yo, aunque quiero agradar a Dios, no puedo. ¿Por qué? Porque en la historia de la salvación del hombre, Cristo es el héroe, Cristo es el Salvador, Cristo es el Redentor. En la historia de la salvación que Dios escribió para el hombre, el eje central era Cristo. Entonces la ley fue dada precisamente para magnificar a Cristo. Y Pablo dice, estoy contento con eso, el saber que quiero agradar a Dios, pero no puedo, le doy gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque ahora él entiende algo, ¿sí? Ahora ya no está peleando contra su propia naturaleza. Fíjense lo que dice el capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es la diferencia. Ahora en el nuevo pacto, dice Pablo, las cosas funcionan diferente. En el nuevo pacto Dios no está esperando que yo cumpla la ley. ¿Por qué? Porque el propósito del hombre nunca fue cumplir la ley. La ley tenía como propósito demostrar que el hombre era pecador. Ese era su propósito y más nada, ¿sí? Entonces, vemos cómo Pablo nos pone esto en cuadro. En el antiguo pacto había dos leyes, la ley afuera y la ley adentro del hombre. La ley interna era la ley del pecado, era la ley mucho más fuerte, era la ley que era la naturaleza de pecado del hombre, que obligaba al hombre que aunque quería agradar a Dios, terminaba agradando a la carne, al pecado. Entonces, en el nuevo pacto vemos que lo que hace Cristo es que la ley de Cristo ataca al corazón del problema, porque el problema está dentro del hombre. Entonces, la ley de Cristo desde adentro actúa, porque ahora el Espíritu de Cristo está dentro del corazón, dentro de la persona. Y entonces ahora el cambio se da desde adentro hacia afuera. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto aplica solo a los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? No dice ninguna condenación hay para los que están en la ley. No, de hecho los que están en la ley están bajo condenación. Porque nadie puede cumplir la ley está nada más para condenarte. Pero los que están en Cristo Jesús ahora ya no están, como en el antiguo pacto, luchando por querer cumplir la ley de Dios. No, porque ahora las cosas funcionan diferentes. En el nuevo pacto, quien cumple la ley de Dios es Cristo. Y todos los que vienen a Cristo descansan en lo que Cristo ha hecho. Por eso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley que había dentro de mí ya no existe. ¿Por qué? Porque ahora la ley que está dentro de mí es la ley de vida de Cristo. Esto es interesante, porque los adventistas dicen, no, la ley que estaba afuera es la que se va a meter aquí, ¿verdad? Hay un cambio de lugar, de la piedra al corazón. No, dice Pablo, la ley que está dentro del hombre y que va a cambiar al hombre es la ley de Cristo, la ley de vida en Cristo, que es la que viene y hace el cambio desde adentro hacia afuera. Y entonces fíjese cómo dice, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley. La ley de Dios, la ley del decálogo, no podía transformar a nadie ni cambiar a nadie. Eso era imposible. Es más, el propósito de la ley nunca fue transformar al hombre ni justificarlo. Por lo tanto, dice Pablo, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil, habiendo enviado a su propio Hijo. Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros. ¿Vieron? Dios nunca ha esperado que tú y yo cumplamos la ley. Porque la justa exigencia de la ley ha sido en Cristo. Cristo cumplió la ley por ti y por mí. La justa exigencia de la ley fue en aquel que Pablo dice, habiendo enviado a su propio Hijo. ¿Quién debía cumplir la ley? El Hijo de Dios. Y entonces, cuando Cristo cumple la ley por nosotros, en nosotros la justicia de Cristo es imputada y ahora ninguna condenación. Ya la ley no tiene ningún poder de condenarte. ¿Por qué? Porque si Cristo cumplió la ley por ti, la justicia de Cristo está en favor
nuestro. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama evangelio y gracia. Nosotros reposamos en el verdadero reposo espiritual que es Cristo Jesús. La gracia se enfatiza en lo que Cristo hizo por nosotros. En el antiguo pacto, dice Pablo, la ley se enfatiza en el deseo de agradar a Dios cumpliendo la ley, lo cual era imposible para el hombre. Por eso dice, porque Dios en Cristo hizo lo que era imposible para la ley. ¿Vemos? El propósito de la ley era magnificar a Cristo. El héroe de la historia es Cristo, no la ley.